Mi hermana estrelló mi coche nuevo, luego sonrió con aire de suficiencia. Mamá y papá te obligarán a perdonarme. Lo intentaron, hasta que saqué el informe del seguro. De repente, ya no sonreía porque no tenía ni idea de lo que yo había hecho a sus espaldas. Había pasado años ahorrando cada dólar extra, saltándome vacaciones, ignorando compras impulsivas y conduciendo mi viejo y destartalado sedán hasta destrozarlo, solo para poder permitirme por fin lo único que siempre había deseado. Un coche nuevo que fuera completamente mío, pagado con mi propio dinero, ganado con tanto esfuerzo. En el momento en que firmé los papeles y el vendedor me entregó las llaves, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, orgullo puro e incondicional por mí misma. Pasé los dedos por el capó liso y reluciente. Inhalé el embriagador aroma de los asientos de cuero nuevos y pensé, esto es mío. Cada una de sus partes es mía. Apenas había tenido el coche un día completo antes de que mi hermana menor, Jaime, decidiera que mi felicidad era suya para tomarla. Jaime, que había sido mimada y consentida toda su vida, nunca había trabajado por nada, nunca había asumido responsabilidades y nunca se había enfrentado a una consecuencia que nuestros padres no pudieran barrer bajo la alfombra. Era el tipo de persona que trataba las cosas de los demás como si fueran suyas por defecto, porque así era como la vida siempre le había funcionado. Cuando llegué a la entrada de la casa de mis padres esa noche para enseñarles el coche, Jaime ya estaba allí, apoyada en el garaje con esa sonrisa perezosa y satisfecha que siempre llevaba. Apenas levantó la vista de su teléfono mientras yo aparcaba. Bonito coche, dijo, despegándose de la pared y acercándose, mirando por la ventanilla del conductor como si ya hubiera decidido que le pertenecía. ¿Qué kilometraje tiene? Menos de 100, dije, forzándome a sonar neutral, aunque ya sentía que mi paciencia se agotaba. Jaime soltó un silbido bajo, asintiendo con la cabeza en señal de aprobación. Luego, sin preguntar, alargó la mano hacia la manilla y abrió la puerta. Déjame dar una vuelta. Inmediatamente me moví para cerrar la puerta antes de que pudiera entrar, negando con la cabeza firmemente. De ninguna manera. Acabo de comprarlo. No vas a conducirlo. Jaime puso los ojos en blanco como si le acabara de decir que no podía pedirle prestado $1. Oh, vamos, Annie. No seas tan controladora. ¿Es solo un coche? Exacto, espeté. Es solo un coche que pagué con mi propio dinero. No puedes llevártelo. Pero Jaime nunca había sido el tipo de persona que oye un no y lo acepta. Simplemente sonrió, se encogió de hombros y retrocedió. Pero algo en su expresión me envió un escalofrío de advertencia por la espalda, como si ya tuviera un plan de respaldo en marcha. Debería haber confiado en mis instintos. Más tarde esa noche, dejé las llaves de mi coche en la mesa de la entrada solo por unos minutos mientras subía a mi habitación a buscar algo. Cuando bajé, las llaves habían desaparecido, y también mi coche. Apreté las manos en puños mientras la comprensión me invadía. Jaime. Salí furiosa, con el corazón martilleándome, pero para entonces ya se había ido, con el chirrido de los neumáticos en la distancia. Saqué mi teléfono y marqué su número, pero fue directo al buzón de voz, una y otra vez. Todavía estaba echando humo cuando, 2 horas después, mi teléfono finalmente sonó, pero no era el número de Jaime. Era una llamada desconocida. Respondí, ya preparándome. Señorita Anderson, una voz profunda, tranquila pero seria. Soy el oficial Reynolds del Departamento de Policía del Condado. Llamo en relación con un vehículo registrado a su nombre. Sentí que se me caía el estómago. ¿Qué ha pasado? Ha habido un accidente. Una pausa. La conductora está ilesa, pero el vehículo ha sufrido daños importantes. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Quién conducía? El oficial dudó solo un segundo antes de responder. Una joven que se identificó como Jaime Anderson. Ni siquiera recuerdo haber conducido hasta el lugar del accidente. En un momento estaba de pie en la entrada de mis padres, agarrando mi teléfono con los nudillos blancos, y al siguiente estaba deteniéndome detrás de las luces intermitentes de la policía, con el pulso como un tambor constante de rabia. Y allí estaba ella, mi hermana, de pie junto a lo que quedaba de mi coche nuevo, con los brazos cruzados, con un aspecto completamente impasible. El parachoques delantero estaba destrozado,
El capó abollado sobre sí mismo y uno de los faros estaba roto. Mi hermoso y perfecto coche estaba arruinado, y Jaime estaba allí de pie como si nada. Salí de mi viejo cacharro, cerrando la puerta más fuerte de lo que pretendía, con las manos temblando mientras me acercaba a ella. ¿Qué diablos has hecho? Jaime finalmente se giró para mirarme. Y entonces, en el momento más exasperante de toda mi vida, sonrió con aire de suficiencia. «¡Qué faena!», dijo, encogiéndose de hombros como si se le hubiera caído mi cono de helado en lugar de destrozar mi coche. «Pero oye, no te alteres. Mamá y papá harán que me perdones». Sentí que las palabras me golpeaban como una bofetada en la cara. Mamá y papá harán que la perdone. No era una disculpa. Ni siquiera era un reconocimiento de lo que había hecho. Era una declaración petulante y arrogante de que no importaba lo enfadada que estuviera, no importaba cuánto daño hubiera causado, no importaría porque nuestros padres lo arreglarían, como siempre hacían. Respiré lenta y mesuradamente, con los puños apretados a los costados, el pulso retumbando en mis oídos. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. No iba a dejar que se saliera con la suya esta vez. No esta vez. Me desperté a la mañana siguiente con un dolor de cabeza punzante, mi cuerpo todavía tenso por la pura frustración de la noche anterior. Mi mente estaba repasando cada detalle de ese horrible encuentro en el lugar del accidente, el rostro sonriente de mi hermana persiguiéndome como una pesadilla que se negaba a terminar. Mi coche, mi hermoso, ganado con tanto esfuerzo, flamante coche, se había ido, destruido en un instante por alguien que nunca había trabajado un día en su vida. Alguien que nunca se había enfrentado a una sola consecuencia, alguien que genuinamente creía que mi ira no era más que un inconveniente en su día. Supe antes de levantarme de la cama que mis padres me llamarían, que exigirían una conversación, que intentarían suavizar esto como siempre lo hacían, como si las acciones de Jaime fueran solo otro error menor que todos podríamos olvidar si tan solo fuera razonable, como debería ser una buena hija. Efectivamente, en el momento en que revisé mi teléfono, vi 3 llamadas perdidas de mamá, 2 de papá, y un mensaje de texto de Jaime que era tan increíblemente arrogante que tuve que leerlo 2 veces solo para creer lo que veían mis ojos. Deja de ser dramática, Annie. Es solo un coche. Mamá y papá dijeron que lo arreglaríamos, así que deja de actuar como si fuera el fin del mundo. No había disculpa, ni remordimiento, ni el más mínimo reconocimiento de que había hecho algo mal. Solo puro derecho goteando de cada palabra, como si el verdadero problema no fuera que ella había robado y estrellado mi propiedad, sino que yo me había atrevido a hacer un gran escándalo al respecto. Tragué mi rabia, forzándome a respirar lentamente, recordándome a mí misma que alterarme por un mensaje de texto no me ayudaría ahora. Jaime siempre había sido así, y yo sabía exactamente dónde lo había aprendido. Conduje hasta la casa de mis padres, con los nudillos blancos contra el volante de mi antiguo coche de repuesto, mi estómago retorciéndose con una mezcla de ira y agotamiento, sabiendo ya exactamente cómo iba a ir esta conversación. Entré sin llamar, sin molestarme en formalidades, encontrando a mis padres sentados rígidamente en la mesa de la cocina, sus expresiones una mezcla perfecta de preocupación forzada y exasperación apenas velada, como si yo fuera el problema aquí, como si mi reacción fuera lo que necesitaba ser arreglado. Jaime estaba sentada encorvada en una de las sillas, mirando su teléfono, con un aspecto completamente despreocupado, como si estuviera esperando que todo esto pasara para poder seguir con su vida mientras yo me quedaba recogiendo los pedazos de lo que ella había arruinado. Mamá suspiró profundamente, dejando su taza de café como si ya estuviera agotada por mi presencia, frotándose las sienes como si ella fuera la víctima en todo esto. Annie, cariño, tenemos que hablar de esta situación porque esta ira a la que te aferras no es saludable para nadie. Sentí algo frío asentarse en mi pecho, algo tranquilo pero peligroso, una furia que ardía a fuego lento que había llevado durante años pero que nunca me había permitido reconocer por completo hasta ahora. Mi ira, repetí, mi voz inquietantemente tranquila, mis manos descansando en el respaldo de una silla vacía, agarrando la madera con tanta fuerza que me dolían los dedos. ¿Crees que mi ira es el problema aquí? Mamá soltó un largo suspiro, intercambiando una rápida mirada con papá, su comunicación silenciosa dejando dolorosamente claro que estaban unidos en esto, que su decisión ya había sido tomada antes de que yo entrara por la puerta. Cariño, dijo, su voz goteando con descendencia,
Como si yo fuera una niña haciendo una rabieta por un juguete roto. Es solo un coche. Jaime no tuvo la intención de estrellarlo. Y no creemos que sea justo castigarla tan duramente por algo que fue claramente un accidente. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Algo que se había mantenido unido por pura fuerza de voluntad durante años, algo que se había estirado, tirado y rasgado una vez de más. Ella lo robó, dije, mi voz plana, desprovista de emoción, porque si me permitía sentir algo, sabía que explotaría. Le dije que no. Cogió mis llaves de todos modos. Robó mi coche, lo destrozó, y luego me sonrió en la cara porque sabía que la cubriríais, como siempre hacéis. Jaime soltó un suspiro dramático, finalmente levantando la vista de su teléfono, poniendo los ojos en blanco como si toda esta conversación estuviera por debajo de ella. Jesús, hermana, estás actuando como si hubiera asesinado a alguien, murmuró, sacudiendo la cabeza, su arrogancia irradiando de ella en oleadas. Cometí un error. Vale, relájate. Papá se acercó, colocando una mano suave sobre la mía, sus ojos suplicantes, su expresión cuidadosamente elaborada en algo que parecía amor pero que en realidad era solo manipulación, envuelta en un paquete más bonito. Annie, eres su hermana, dijo suavemente, inclinando la cabeza como si estuviera hablando con un niño pequeño que necesita corrección. Sé que estás molesta, pero la familia perdona, cariño. Eso es lo que hacemos. Nos perdonamos unos a otros. Lo miré fijamente, la pura audacia de esas palabras, la forma en que tan fácilmente había puesto la responsabilidad sobre mí para arreglar lo que Jaime había hecho, como si mis sentimientos fueran un inconveniente, como si mi arduo trabajo no significara nada, como si mis sacrificios no importaran mientras Jaime fuera feliz. Me di cuenta en ese momento de que había pasado toda mi vida siendo condicionada a aceptar este tratamiento, a creer que mis necesidades venían en segundo lugar, que mi ira era injustificada, que mi dolor era algo que tenía que tragar en silencio por el bien de mantener la paz familiar. Pero yo ya no era esa persona. No iba a dejar que me culparan para someterme esta vez. Así que hice algo que nunca había hecho antes. Sonreí. Fue pequeño, solo un destello de diversión, pero fue suficiente para que mi padre se detuviera, suficiente para que Jaime me mirara con algo que casi se parecía a la sospecha. ¿Sabes qué?, dije, mi voz ligera, mi expresión engañosamente tranquila, porque ya había tomado una decisión. Tienes toda la razón, papá. La familia perdona, y no quiero aferrarme más a esta ira. Vi cómo el alivio inundaba sus rostros, cómo la sonrisa de Jaime regresaba, cómo todos se reclinaban en sus sillas, convencidos de que habían ganado, de que me habían doblegado con éxito a la versión de mí misma que preferían. Pero no tenían ni idea de lo que estaba planeando. No tenían ni idea de que detrás de mi agradable sonrisa y mi fácil acuerdo, ya estaba poniendo las cosas en marcha. Iba a hacer que Jaime pagara por lo que hizo. Simplemente, ella aún no lo sabía. Había pasado toda mi vida escuchando que la familia es lo primero, que el perdón es una virtud, que guardar rencor solo conduce a la amargura. Pero mientras estaba sentada en mi coche fuera de la oficina de seguros, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, me di cuenta de que esas reglas solo se me habían aplicado a mí. A Jaime nunca se le había esperado que perdonara, ni que se comprometiera, ni que se sacrificara, porque Jaime nunca se había enfrentado a consecuencias reales. Ni una sola vez, nunca, en todos los años que había navegado por la vida sobre una ola de otras personas limpiando sus desastres. Pero eso estaba a punto de cambiar. Y por primera vez en mi vida, no iba a ser yo la que se quedara recogiendo los pedazos. Cuando entré en la oficina de seguros, el aire acondicionado me golpeó la piel. Un marcado contraste con el fuego que ardía a fuego lento en mi pecho, la rabia calculada que me había estado alimentando desde el momento en que Jaime se había burlado en mi cara y me había dicho que nuestros padres me obligarían a perdonarla. El hombre del mostrador apenas levantó la vista mientras escribía algo en su ordenador, su voz cortante y profesional mientras preguntaba en qué podía ayudar. Respiré hondo, tranquilizándome antes de hablar, sabiendo que una vez que pusiera esto en marcha, no habría vuelta atrás. Necesito presentar una reclamación por mi coche, dije, manteniendo mi tono uniforme, mi expresión cuidadosamente neutral. Asintió, haciendo clic unas cuantas veces más antes de mirarme. ¿Fue un accidente? ¿Tiene un informe policial? Sí, hay un informe,
dije, mi pulso firme, mi decisión inquebrantable. Y necesito denunciarlo como uso no autorizado. Eso le hizo detenerse. Parpadeó una vez, inclinando la cabeza ligeramente como si tratara de determinar si me había oído mal. Uso no autorizado, repitió, su voz teñida de una nota de curiosidad. ¿Está diciendo que su vehículo fue robado? Podría haber dicho que sí, pero sabía que era mejor no mentir abiertamente, especialmente cuando la verdad era igual de condenatoria. Nunca le di permiso para que se lo llevara, aclaré, eligiendo mis palabras con cuidado, asegurándome de que no hubiera lugar a malas interpretaciones. Le dije explícitamente que no podía conducir mi coche, y se lo llevó de todos modos. Eso es un robo, ¿no? El hombre dudó solo un segundo antes de asentir lentamente, escribiendo algo en su sistema, su mirada moviéndose hacia la pantalla mientras leía lo que supuse que eran las políticas de la compañía sobre situaciones como esta. Si puede aportar pruebas de que le negó el permiso y ella se llevó el vehículo de todos modos, entonces sí, esto califica como uso no autorizado. Metí la mano en el bolsillo, saqué mi teléfono. Mis dedos se movieron rápidamente mientras buscaba los mensajes de texto de Jaime. Aquellos en los que le había dicho que no. Aquellos en los que se lo había tomado a broma como si mis palabras no significaran nada. Giré la pantalla hacia él, observando cómo leía los mensajes. Sus cejas se levantaron ligeramente antes de que volviera a asentir. Esto debería ser suficiente, dijo, su voz ahora puramente profesional, sus dedos moviéndose sobre el teclado con precisión. Dado que está presentando una reclamación por uso no autorizado, la responsabilidad no recaerá en usted. Se transferirá al conductor. Jaime. La responsabilidad se transferiría a Jaime. La realidad de ello se fue asentando lentamente, como miel tibia goteando sobre el frío acero de mi furia, cubriéndola de algo rico y satisfactorio. Jaime, que había pasado toda su vida escapando de la responsabilidad, finalmente tendría que responder por algo. Jaime, que se había reído en mi cara y me había dicho que tendría que perdonarla, estaba a punto de aprender lo que se siente cuando el mundo no se pliega a su voluntad. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté, manteniendo la voz firme, aunque por dentro mi corazón latía con una extraña y desconocida emoción. El hombre miró su pantalla, ajustándose las gafas antes de responder. Bueno, dada la magnitud de los daños, el total estimado del que será responsable es de entre $30.000 y $40.000. De $30.000 a $40.000. Exhalé lentamente, absorbiendo la cifra, dejando que me recorriera como una ola de pura reivindicación. Jaime nunca había tenido que lidiar con nada más que un tirón de orejas, nunca había tenido que afrontar realmente el peso de sus acciones. Pero ahora ese peso estaba a punto de caer sobre ella, y yo no iba a mover un solo dedo para detenerlo. Cuando salí de la oficina, el sol brillaba más, el aire se sentía más fresco y, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me sentí bien. Me sentí poderosa. Me sentí libre. Más tarde esa noche, me senté en mi apartamento mirando las redes sociales. Mis ojos se entrecerraron al encontrar la última publicación de Jaime, una foto de ella y sus amigos en un bar, bebidas en mano. Su pie de foto era tan arrogante como siempre. Día duro, pero nada que unas copas no puedan arreglar. Algunas personas necesitan relajarse y seguir adelante. La vida es demasiado corta para estresarse por pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Así lo llamaba ella. La pura audacia de ello me provocó una carcajada. Un sonido tan extraño que me sobresaltó por un momento antes de reclinarme en el sofá, sacudiendo la cabeza con diversión. Jaime pensaba que había ganado. Pensaba que esto había terminado. Pensaba que nuestros padres la habían sacado de apuros una vez más, que todo volvería a la normalidad, que yo simplemente me había tragado mi ira y había seguido adelante como siempre lo había hecho antes. Pero lo que Jaime no sabía, lo que no sabría hasta que se procesara esa reclamación de seguro, era que esta vez, no lo iba a dejar pasar. Esta vez, Jaime iba a aprender por las malas. Y para cuando se diera cuenta de lo que había hecho, ya sería demasiado tarde. Sentada a la mesa, ya podía sentir el peso de sus expectativas presionándome, espeso y sofocante, como si hubieran decidido colectivamente que esta noche sería la noche en que finalmente volvería al redil. Mi padre había puesto la mesa como si fuera una reunión festiva, velas parpadeando en sus candelabros, el olor a pollo asado y puré de patatas con mantequilla llenando el aire.
Su forma de dejar claro que este estaba destinado a ser un momento familiar, una noche de reconciliación. Una escena cuidadosamente elaborada para suavizar lo que consideraban un conflicto innecesario. Mi madre estaba sentada a la cabeza de la mesa, su presencia habitual imponente pero relajada. Su expresión no revelaba nada. Pero yo sabía exactamente por qué estábamos aquí. Por qué esta comida se había planeado tan pronto después del accidente. Por qué Jaime estaba sentada frente a mí con esa sonrisa insufrible en su rostro. Su teléfono descansando junto a su plato. Como si no pudiera molestarse en fingir que esto le importaba en absoluto. Podía sentirlo venir, la inevitable conversación que todos habían ensayado en sus cabezas. Las palabras cuidadosamente elegidas que usarían para convencerme de que mi ira era un inconveniente en lugar de justificada, que mi reacción era exagerada en lugar de apropiada, que Jaime merecía mi perdón simplemente porque era de la familia. Pero mientras estaba sentada allí, con las manos en el regazo, un sobregrueso presionado entre mis dedos debajo de la mesa, no sentí nada más que una extraña sensación de calma, porque a diferencia de ellos, yo ya sabía cómo iba a terminar esta cena. Jaime fue la primera en hablar, su voz goteando con el tipo de arrogancia que se había cultivado desde la infancia, sus palabras teñidas de condescendencia, su sonrisa ensanchándose mientras se reclinaba en su silla, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Entonces, te has calmado? ¿O todavía planeas hacer una rabieta por un estúpido coche? Las palabras apenas me llegaron, apenas removieron algo dentro de mí, porque ya las esperaba. Ya me había preparado para la forma en que ella convertiría esto en una broma. Ya sabía que intentaría hacerme parecer la irrazonable frente a nuestros padres. Simplemente incliné la cabeza, ofreciéndole una sonrisa pequeña e indescifrable, observando cómo su confianza crecía ante lo que asumía que era mi sumisión, observando cómo mis padres intercambiaban miradas aliviadas, creyendo tontamente que habían ganado. Mi padre soltó un suspiro dramático, del tipo que pretendía sonar exasperado pero suave, como si estuviera asumiendo el agotador papel de mediador, como si fuera el único con la paciencia para tratar conmigo. Annie, cariño, sé que esta ha sido una situación estresante para ti, pero realmente necesitamos dejar esto atrás como familia. Jaime cometió un error, pero que te aferres a esta ira no va a arreglar nada. Mi madre, siempre la voz de la razón, siempre la mujer que se enorgullecía de ser sensata y pragmática, asintió mientras cortaba su pollo, hablando sin siquiera levantar la vista de su plato. La vida es demasiado corta para enredarse en cosas como esta, Annie. Al final del día, es solo un coche. Las cosas se pueden reemplazar. La familia no. Podía sentir la satisfacción que irradiaba Jaime, podía ver prácticamente la forma en que se deleitaba con mi supuesta derrota, su ego inflándose con cada segundo que pasaba, su sonrisa volviéndose más insufrible por momentos. Cogió su tenedor, haciéndolo girar entre sus dedos, sacudiendo la cabeza con falsa decepción. En serio, hermana, tienes que relajarte. Juro que siempre has sido así, exagerando, haciendo de todo un gran problema. Quiero decir, vamos. Destrocé un coche, no toda tu vida. Lo superarás. Fue en ese momento, mientras ella soltaba una risa divertida, mientras mi padre se acercaba a través de la mesa para colocar una mano tranquilizadora sobre la mía, mientras mi madre asentía con una pequeña aprobación a las palabras de Jaime, que finalmente me moví. Metí la mano debajo de la mesa. Saqué el sobre a la vista y lo coloqué directamente frente a Jaime con deliberada precisión. El sonido del papel grueso golpeando la madera pulida fue lo suficientemente fuerte como para que los tres se detuvieran. Jaime apenas le echó un vistazo, su sonrisa todavía firmemente en su lugar mientras sacudía la cabeza, poniendo los ojos en blanco como si estuviera siendo dramática, como si cualquier cosa que estuviera a punto de hacer no pudiera valer su tiempo. ¿Qué es esto? ¿Alguna carta furiosa sobre cómo herí tus sentimientos? Léela, dije simplemente, mi voz uniforme, mi expresión indescifrable. Algo en mi tono debió de llamar su atención, porque por primera vez esa noche, su diversión vaciló. Su sonrisa flaqueó ligeramente mientras cogía el sobre, sus dedos dudando solo un segundo antes de abrirlo. En el momento en que sacó los papeles, en el momento en que sus ojos recorrieron las palabras impresas en la parte superior, el color se le fue del rostro tan rápidamente que fue casi satisfactorio de ver, casi poético en su ironía. Observé en silencio cómo sus manos se apretaban alrededor de las páginas, cómo su boca se abría y se cerraba sin emitir ningún sonido, cómo toda su postura cambiaba de una arrogancia petulante a un horror silencioso y creciente.
Mi padre frunció el ceño, mirando entre nosotras con confusión, sus manos todavía descansando cerca de las mías. Su agarre apretándose ligeramente. «Annie, ¿qué es esto?» La voz de Jaime era apenas un susurro, sus dedos agarrando el documento con tanta fuerza que los bordes se arrugaban bajo la presión. «¿Qué has hecho?» Tomé un sorbo de mi vino, dejando que el silencio se extendiera lo suficiente para hacerlos sentir incómodos, lo suficiente para que el peso de la realidad se asentara sobre los hombros de Jaime. Antes de que finalmente hablara, mi voz tranquila, mesurada, casi suave. «Eso, querida hermana, es el informe final del seguro. El que transfiere oficialmente la responsabilidad total a ti». El aire cambió al instante, espeso de tensión, sofocante en su peso. La repentina comprensión golpeó a mis padres como una bofetada en la cara. Mi madre finalmente levantó la vista de su plato, su tenedor congelado a medio camino de su boca, sus ojos agudos, calculadores, tratando de reconstruir lo que acababa de suceder, tratando de entender cómo Jaime había pasado de ser intocable a responsable. Mi padre apartó la mano, hojeando los papeles con creciente pánico, su respiración entrecortada mientras procesaba lo que esto significaba, mientras leía los números impresos claramente en negrita. Jaime, por primera vez en su vida, parecía asustada, y yo nunca me había sentido más satisfecha en toda mi existencia. La silla de Jaime raspó ruidosamente contra el suelo mientras se apartaba de la mesa con la fuerza suficiente para hacer sonar los cubiertos. Su respiración era entrecortada e irregular, su rostro contraído en una mezcla de incredulidad y furia, sus manos agarrando el papel del seguro con tanta fuerza que se arrugó bajo sus dedos. Se quedó allí por un momento, su pecho subiendo y bajando mientras me miraba con algo que parecía casi traición, como si de alguna manera la hubiera ofendido al negarme a ceder y aceptar lo que había hecho. Como si el verdadero crimen aquí no fuera su imprudencia, ni su derecho, ni su robo, sino mi audacia al hacerla enfrentar las consecuencias de sus acciones. Su voz era tensa cuando finalmente habló, baja y furiosa, temblando de rabia apenas contenida. «Esto no es gracioso, Annie. Dime que estás bromeando». No respondí de inmediato, dejando que el silencio se extendiera entre nosotras, observando cómo el pánico parpadeaba en su rostro, observando cómo miraba de mí a nuestros padres, como si esperara que intervinieran y arreglaran esto antes de que se saliera de control. Los labios de mi padre estaban ligeramente entreabiertos, sus dedos se aferraban a la tela de su camisa, sus ojos recorrían los papeles frente a él como si buscara una escapatoria, una salida, alguna información que hiciera desaparecer todo esto. Mi madre, siempre la serena, respiró hondo y colocó las manos planas sobre la mesa, su voz mesurada, tranquila, pero teñida de algo peligrosamente cercano a la frustración. «Annie», dijo, su mirada aguda, cargada de expectación, como siempre lo era cuando quería que cediera. «Esto está yendo demasiado lejos. Estás castigando a tu hermana de una manera que no solo es cruel, es vengativa». Jaime soltó una risa amarga, el sonido hueco, forzado, sus dedos corriendo por su cabello mientras se apartaba de la mesa, caminando como un animal enjaulado, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Esto es una locura. ¿De verdad estás tratando de arruinar mi vida por un maldito coche?» Me recliné en mi silla, cruzando los brazos sobre el pecho, mi expresión indescifrable, mi voz firme. «No, Jaime. No estoy arruinando tu vida. Simplemente no estoy limpiando tu desastre esta vez». Mi padre inspiró bruscamente, su mano voló a su pecho como si lo hubiera golpeado físicamente, sus ojos muy abiertos por la incredulidad, como si no pudiera comprender que me negaba a desempeñar el papel que me habían asignado desde la infancia, el papel de la responsable, la que perdonaba, la que suavizaba las cosas, la que hacía los sacrificios para que Jaime nunca tuviera que hacerlo. «Cariño, esto la va a seguir durante años», susurró, su voz temblorosa, sus dedos apretando los papeles, como si de alguna manera pudiera hacerlos desaparecer. «Reclamaciones de seguros como esta, la carga financiera. Esto no es solo un pequeño castigo. Esto va a arruinar su crédito, su futuro, su capacidad para hacer que, papá», interrumpí, mi voz más aguda ahora, mi paciencia agotándose peligrosamente, mis manos presionando el borde de la mesa para mantenerme firme. «¿Para seguir navegando por la vida sin consecuencias? ¿Para seguir tomando lo que quiera sin preocuparse por cómo afecta a otras personas? ¿Para seguir dejando que tú y mamá la protejáis de la realidad?» Jaime golpeó con las manos el respaldo de su silla,
su mandíbula apretada, todo su cuerpo tan tenso que pensé que podría partirse por la mitad. «¿En serio estás actuando como si hubiera matado a alguien?», gruñó, sus ojos ardiendo de rabia, su voz temblando de incredulidad. «Cometí un error, ¿vale? Cogí tu coche, lo destrocé. No tuve cuidado, bien. Lo entiendo, la cagué. Pero tú», señaló salvajemente los papeles en las manos de mi padre, su expresión torciéndose de frustración, «hiciste todo lo posible para que esto fuera lo peor posible para mí». Algo dentro de mí se encendió con esas palabras, algo crudo, algo furioso, algo que había estado hirviendo a fuego lento durante años pero que nunca había salido a la superficie por completo hasta ahora. Me puse de pie lentamente, deliberadamente, mi mirada fija en la suya, mi voz baja pero inquebrantable, mi ira fría y precisa. «¿No te importó cuando perdí algo por lo que trabajé? ¿Por qué debería importarme ahora que tú estás perdiendo algo?». Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba, dejándola sin aliento. Su expresión vacilando momentáneamente, un destello de algo casi como arrepentimiento cruzando su rostro, pero desapareció tan rápido como había aparecido, enterrado bajo capas de derecho, de ira, de la creencia inquebrantable de que yo era la que estaba siendo injusta. Mi madre exhaló por la nariz, frotándose las sienes como si esto fuera un inconveniente agotador, como si mi negativa a ceder no fuera más que una irritación. «Annie, entiendo que estés molesta, pero esto no está bien. Somos familia. No nos hacemos esto unos a otros». Solté una risa sin humor, sacudiendo la cabeza, mis brazos cruzados sobre mi pecho. «No nos hacemos esto unos a otros. Eso es gracioso, mamá, porque Jaime no tuvo ningún problema en hacérmelo a mí. Y tú no tuviste ningún problema en dejarla». Jaime se burló, sacudiendo la cabeza con incredulidad, sus manos agarrando su cabello como si estuviera a punto de arrancárselo. «No tengo ese tipo de dinero», murmuró, su voz quebrándose ligeramente, la realidad de la situación finalmente hundiéndose. «¿Cómo diablos se supone que voy a pagar por esto?». Por primera vez esa noche, sonreí, pero no había nada cálido en ello, nada suave, nada indulgente. «Encuentra la manera», dije simplemente, dándole la espalda, caminando hacia la puerta, negándome a mirar hacia atrás, negándome a darle la satisfacción de ver siquiera una pizca de duda en mi expresión. Oí a mi padre llamarme, su voz aguda por la desesperación, suplicándome que lo pensara bien, que fuera razonable, que no dejara que esto destrozara a la familia. Pero no me detuve, no me giré, no dudé. Jaime me había quitado algo, y por primera vez en su vida, iba a devolver algo, le gustara o no. Pasaron los días, pero Jaime no llamó, no envió mensajes de texto, no intentó comunicarse. Y, sinceramente, no me sorprendió en lo más mínimo, porque sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba luchando, entrando en pánico, tratando de encontrar una salida al desastre que había creado, esperando desesperadamente que alguien, en algún lugar, la rescatara como siempre lo habían hecho antes. Podía imaginarla caminando de un lado a otro en su apartamento demasiado caro, pasándose las manos por el pelo, llamando a nuestros padres cada hora para exigir que arreglaran esto, tal como habían arreglado todo lo demás para ella en el pasado, sin detenerse ni una sola vez a considerar que tal vez, solo tal vez, este era un problema demasiado grande para que lo barrieran bajo la alfombra. Sabía que mis padres tenían dinero, pero también sabía que no eran lo suficientemente ricos como para hacer desaparecer mágicamente $40.000. No sin hacer serios sacrificios, no sin recurrir a fondos que estaban destinados a su propia seguridad, no sin sacudir los cimientos de sus cómodas vidas de una manera que los haría sentir profunda y profundamente incómodos. Y si había algo que sabía con certeza, era que mis padres detestaban sentirse incómodos. Los golpes en mi puerta llegaron 3 días después. Ni siquiera necesité mirar por la mirilla para saber que era ella. Los golpes agresivos, el resoplido impaciente al otro lado. El puro derecho que prácticamente irradiaba a través de la madera era toda la confirmación que necesitaba. Me tomé mi tiempo para responder, dejándola esperar, dejando que el silencio se extendiera lo suficiente para que se preguntara si siquiera la iba a reconocer, dejándola sentir solo una fracción de la frustración e impotencia que yo había sentido cuando me había robado el coche y lo había destrozado sin pensarlo 2 veces. Cuando finalmente abrí la puerta, la encontré allí de pie con un aspecto desaliñado. Las ojeras bajo sus ojos más pronunciadas de lo habitual, su postura normalmente arrogante ligeramente encorvada,
sus dedos temblando a sus costados como si apenas se mantuviera en pie. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, mi expresión cuidadosamente neutral mientras arqueaba una ceja hacia ella. ¿Pasa algo, Jaime? Su mandíbula se tensó ante mis palabras, sus ojos brillaron con algo oscuro, algo peligroso, algo que se parecía mucho a un último intento desesperado de control. Tienes que deshacer esto, dijo, su voz baja, tensa, apenas contenida. No me importa lo que cueste. No me importa lo que quieras de mí. Solo haz que esto desaparezca. Solté un suspiro silencioso por la nariz, sacudiendo ligeramente la cabeza, mi expresión inalterada, mi paciencia inexistente. Está hecho, dije simplemente, mi voz firme, tranquila, inquebrantable. Necesitarías un abogado y unos $30,000 para luchar contra ello. Y ambas sabemos que no tienes ninguna de las dos cosas. Por una fracción de segundo, vi que algo en su rostro se rompía. Una pequeña fractura en la máscara de confianza cuidadosamente construida que había llevado durante toda su vida. Un destello de pánico puro e incondicional que no pudo reprimir del todo. Pero tan rápido como había aparecido, se había ido, reemplazado por la ira, por el resentimiento, por la misma arrogancia defensiva a la que siempre recurría cuando las cosas no salían como ella quería. Soltó una risa aguda y amarga, pasándose ambas manos por el pelo antes de dejarlas caer a los costados. Sus hombros tensos, su respiración irregular. ¿En serio me odias tanto?, exigió, su voz subiendo ahora, su compostura deslizándose con cada segundo que pasaba. ¿De verdad crees que merezco que toda mi vida se destruya por un coche pedante? Incliné ligeramente la cabeza, observándola con algo cercano a la diversión, algo frío y distante y completamente desprovisto de simpatía. Tú destruiste mi coche sin pensarlo dos veces, Jaime. ¿Por qué debería importarme que esté destruyendo tu cuenta bancaria? Sus manos se cerraron en puños a sus costados, sus fosas nasales se ensancharon. Todo su cuerpo temblaba de rabia apenas contenida, su voz se quebraba bajo el peso de su propia desesperación. Esto no es justo, Annie. Me estás castigando por algo que nunca debió ser tan serio, algo que no se suponía que me arruinaría. Cometí un error, ¿vale? Un estúpido error. Pero lo que estás haciendo, es cruel. Es calculado. Es una locura. Sentí que mis labios se contraían, no del todo una sonrisa, no del todo nada en absoluto. Solo un pequeño y satisfecho reconocimiento de la ironía del momento, de la forma en que Jaime finalmente estaba experimentando algo que nunca antes había considerado. ¿La responsabilidad? Ya te las arreglarás, dije simplemente, cambiando mi peso a un pie, mi voz ligera, casi despectiva. Eso es lo que siempre haces, ¿verdad? Por primera vez en su vida, Jaime no tuvo nada que decir. Empecé a cerrar la puerta, pero antes de que pudiera hacerlo, su teléfono vibró en su bolsillo, y vi que su rostro cambiaba a algo que casi se parecía al miedo, sus dedos torpes para sacarlo, sus ojos recorriendo la pantalla con una mezcla de confusión y pavor. Me apoyé casualmente en el marco de la puerta, observando cómo su expresión se oscurecía, su mandíbula se tensaba, sus dedos agarraban el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué pasa, Jaime?, pregunté, mi voz goteando falsa inocencia, mis ojos nunca apartándose de su rostro. Su boca se abrió ligeramente como si quisiera decir algo, pero no salieron palabras. Solo una respiración aguda e irregular, solo el sonido de su propio mundo desmoronándose a su alrededor. Y supe en ese preciso momento que finalmente había recibido el mensaje que había estado esperando que recibiera. El de su empleador, el que le informaba que su comportamiento imprudente había generado preocupaciones. El que le explicaba que su reciente ascenso ahora estaba siendo reevaluado. El que dejaba claro que su inmunidad de chica dorada había terminado oficialmente. Por primera vez en su vida, Jaime estaba completa y verdaderamente sola. No esperé a que me mirara, no esperé a ver el alcance completo de su comprensión. No esperé a escuchar cualquier excusa patética o súplica desesperada que estuviera a punto de salir de sus labios. Simplemente sonreí, una sonrisa lenta, cómplice y satisfecha, y cerré suavemente la puerta en su cara.